Por ser camionero lo trataron como basura, sin saber que era dueño de la empresa. Pero lo que sucedió después cambió todo. Nadie imaginó que aquel hombre ocultaba algo que dejaría a todos sin palabras. Suscríbete para recibir nuevas historias emocionantes cada semana. Ayudarás a que sigamos creando contenido que te sorprenda y conmueva. «Maldita sea», gruñó Rubén, mientras sujetaba con fuerza el volante, esquivando por centímetros una camioneta que invadió su carril en una curva ciega de la Sierra de Arteaga. Tocó el claxon con furia, pero el otro conductor apenas levantó una mano indiferente antes de desaparecer entre la neblina. El motor de su camión viejo, un Dina de los 90, vibraba con una tos metálica cada vez que tomaba una pendiente. Rubén llevaba casi 8 horas manejando sin parar. A través del parabrisas, la lluvia fina parecía no terminar nunca. El aire dentro de la cabina olía a café frío, diésel y soledad. Se pasó la mano por el rostro curtido, donde la barba canosa le raspaba la piel. En la radio, una estación de AM hablaba de un nuevo escándalo político en la capital, pero él bajó el volumen sin decir una palabra. Prefería el silencio. Al menos en el silencio nadie mentía. El teléfono vibró en la guantera. Rubén lo ignoró. Las luces del próximo pueblo asomaron entre la bruma. Ahí, en una pequeña estación de carga en Ramos Arizpe, debía entregar el lote de autopartes antes de medianoche. Pero no era la entrega lo que le molestaba, sino el destino que le seguía mordiendo los talones. Esa empresa, ese nombre, Transportes Rojas, era como un mal recuerdo que se negaba a morir. Aparcó el camión junto a la bodega y bajó. La lluvia caía sin ganas, como si también estuviera cansada. Al acercarse a la entrada, un joven con chamarra fluorescente y expresión de fastidio lo detuvo con la mano. «¿Nombre?», preguntó sin mirarlo. «Rubén Salgado». El joven revisó una lista en su tableta. Frunció el ceño. «No aparece aquí. ¿Qué trae?» «Autopartes, orden 114B, de parte de Repuestos del Norte». «Pues no está en el sistema. Espérese allá», dijo señalando un rincón sin techo. «Ahorita vemos». Rubén se tragó el enojo. Había aprendido que discutir con gente que no escucha solo desgasta. Caminó hacia el rincón, bajo la lluvia, y se encendió un cigarro. La brasa iluminó por un segundo sus ojos cansados, profundamente observadores. Miró el edificio. Seguía reconociendo los cimientos. Él mismo había diseñado esa bodega. Hacía más de 20 años. Pero nadie ahí lo sabía. Ni siquiera sospechaban que el viejo que fumaba bajo la lluvia era uno de los fundadores de ese imperio logístico. Un camión moderno pasó rugiendo a su lado, salpicándolo de lodo. Rubén ni parpadeó. Desde la caseta de vigilancia una mujer lo observaba. De cabello recogido, rostro firme y mirada cálida, Elena Bautista llevaba más de 15 años trabajando ahí. Algo en ese hombre la detuvo. No era su aspecto, sino la calma pesada con la que soportaba el desprecio. ¿Ese es el chofer de repuestos?, preguntó a un compañero por el radio. Sí, pero no aparece. Lo vamos a rebotar. Déjalo pasar. Tengo la copia del pedido aquí. Y tráele un café. ¿No ves que está empapado? El joven dudó, pero obedeció. Rubén apenas alzó una ceja al recibir el vaso caliente. Gracias, dijo sin más. No fue idea de él, fue mía, respondió Elena al acercarse. Tenemos pedidos fantasmas últimamente, pero tú estás en regla. Puedes descargar. Rubén la miró con atención. Había algo en ella que le recordaba a otra época, una forma de dignidad que no necesitaba gritarse. ¿Te conozco?, preguntó Elena, extrañada por la familiaridad en su rostro. No, pero yo a ti sí, respondió Rubén, antes de dar media vuelta y caminar hacia su camión. Elena se quedó en silencio, observando cómo el hombre desaparecía entre los remolques. Sentía que acababa de abrir un libro sin título.
y que cada página estaría llena de respuestas que nadie había pedido. Rubén apagó el motor y se quedó unos segundos mirando el tablero como si pudiera encontrar alguna respuesta ahí. El silencio de la noche lo envolvía, roto solo por el tic-tac insistente del reloj de pulsera que colgaba del espejo retrovisor. Aquel reloj no era cualquier cosa. Fue el último regalo que le dio Mariana antes de irse para siempre. Se recargó contra el respaldo y cerró los ojos. Bastaba con un segundo de quietud para que su mente lo arrastrara de nuevo a aquella tarde. Mariana reía, sentada en el porche de su vieja casa en Santa Rosalía, con las manos llenas de tierra y la cara manchada de sol. Estaba plantando limones en unas macetas viejas porque decía que el olor la hacía sentirse viva. Rubén la miraba desde la entrada, sin saber que esa imagen se le iba a quedar grabada en los huesos. Días después, el diagnóstico llegó como un rayo seco. Cáncer. Avanzado. Imparable. Desde entonces, todo cambió. Ella, siempre tan fuerte, se fue apagando. Y él se quebró en silencio. El golpe más duro no fue perderla, fue no poder salvarla. Rubén lo intentó todo. Vendió acciones, pidió favores, se endeudó. Lo que antes era una empresa floreciente se convirtió en un campo de batalla contra el tiempo y la enfermedad. Al final, no importó cuántos camiones tuviera ni cuánto valiera su apellido en los papeles. Mariana se fue, llevándose con ella el color del mundo. El reloj marcó las 11. Rubén volvió al presente con un suspiro ronco y bajó de la cabina. Caminó hasta una pequeña banca junto a la bodega. Se sentó, sacó una petaca del bolsillo interior de su chamarra y bebió un trago corto, más por costumbre que por gusto. A lo lejos, escuchó pasos. Alzó la vista. Elena se acercaba con una carpeta en las manos. «Pensé que ya te habías ido», dijo ella sin rodeos. «Pensé lo mismo de ti», respondió él, mientras le hacía espacio en la banca. «¿Te molesta si me siento?» Rubén negó con la cabeza. Por un momento, ninguno habló. «¿Cuánto llevas en esto?», preguntó ella curiosa. «En las rutas, más de 30 años. En esta empresa, ya es otra historia». «Otra historia». Rubén la miró de reojo. No era momento de contar verdades, pero tampoco quería mentirle. Digamos que antes estaba del otro lado del escritorio. Elena frunció el ceño. ¿Gerente? Más arriba. ¿Ejecutivo? Rubén esbozó una sonrisa leve. Propietario. Elena lo miró como si le estuviera contando una fábula. ¿Hablas en serio? Más de lo que me gustaría, dijo él, y dio otro trago. La mujer lo observó en silencio. Quiso preguntar más, pero algo en la mirada de Rubén le dijo que era mejor dejarlo ahí por ahora. ¿Y por qué volviste?, se atrevió a decir. Rubén no respondió de inmediato. En vez de eso, sacó del bolsillo de su camisa una fotografía arrugada. En ella, Mariana sonreía abrazada a un Rubén más joven, frente al primer tráiler que compraron juntos. A veces uno regresa no por lo que perdió, sino por lo que aún duele. Elena bajó la mirada. No quiso interrumpir ese momento. Había una tristeza en Rubén que no era común, no era de las que se gritan, era de las que se cargan todos los días, en silencio. «Bueno, ya me voy», dijo ella levantándose. «Si mañana te toca otra entrega, avísame. Yo me encargo de que te la hagan fácil». «Gracias, Elena». Ella se alejó sin voltear. Rubén guardó la foto, terminó la petaca y se metió al camión. Se recostó en el asiento, pero no cerró los ojos. Su cabeza no dejaba de dar vueltas. Algo dentro de él había cambiado esa noche. No solo por los recuerdos, era el modo en que Elena lo había mirado, sin saber quién era, pero viendo más de lo que otros veían. Y por primera vez en años, Rubén sintió que tal vez, solo tal vez, todavía tenía algo por qué quedarse.
El amanecer en Monterrey era seco y polvoso. El tráfico empezaba a rugir con esa urgencia típica de ciudad grande. Rubén cruzó el arco de la central de transportes a las 6:20 de la mañana. A pesar del cansancio acumulado en los hombros y en la espalda, su mirada iba fija, como si buscara algo que no estaba a simple vista. El lugar era enorme, mucho más que cuando él lo conoció. Había cambiado. Nuevas bodegas, torres de oficinas, cámaras en cada esquina. Pero debajo de todo ese concreto moderno seguía latiendo el mismo sistema que él había construido con sus propias manos. Detuvo el tráiler en la zona de descarga y bajó. La camisa arrugada, el pantalón de mezclilla deslavado y las botas gastadas decían chofer viejo. Y eso bastó para que los empleados más jóvenes lo miraran de reojo, como si sobrara. ¿Y tú qué?, le soltó un tipo flaco, con gafas oscuras y un gafete colgado del cuello. Aquí no es la zona de proveedores. Vengo a entregar una orden. Repuestos del norte, ruta 3B, respondió Rubén sin inmutarse. Pues pásate a la ventanilla, a ver si apareces, pero si no estás en sistema, no entras. Rubén asintió y caminó sin protestar. Ya no se molestaba por tonterías. Lo que sí le inquietó fue el nombre que vio en la entrada de la oficina principal. Gerente general Sergio Padilla. Lo recordaba. Era un tipo hábil, ambicioso, pero con más lengua que ética. Cuando Rubén dejó la empresa por la enfermedad de Mariana, Sergio era apenas un coordinador. Ahora llevaba todo el control. En la sala de recepción, un grupo de empleados hablaban en voz baja. Rubén alcanzó a oír su nombre en un tono burlón. El tráilero ese, todo viejo y apestoso. Seguro se perdió y vino a molestar, dijo uno. No sé cómo permiten que sigan entrando tipos así, comentó otro. Rubén pasó junto a ellos sin voltear. Cada palabra le rebotaba como si vinieran de una radio mal sintonizada. Lo que no sabían era que cada rincón de ese edificio tenía una historia suya. La ventanilla de registro lo recibió con una cara conocida. ¿Otra vez tú?, dijo la recepcionista, sin levantar la vista de la computadora. Sí, vengo por la entrega que dejé anoche. Solo necesito una firma. Pues si no tienes cita, espera. Rubén suspiró. Dio un paso atrás y se apoyó contra la pared. Fue entonces cuando Elena apareció por el pasillo. Venía con su libreta bajo el brazo, el cabello suelto y el gesto serio. Al verlo, se detuvo. ¿No te atendieron? Dicen que no tengo cita. ¿A qué hora llegaste? 6:20. Eso explica todo. Aquí hasta el respeto tiene horario. Entró a la oficina sin pedir permiso. Rubén escuchó cómo discutía con alguien dentro. Minutos después, salió con un documento firmado. Aquí tienes. Puedes descargar en el andén 4. Yo me encargo de notificar al sistema. Gracias, Elena. Ella lo miró directo a los ojos. No te mereces este trato. Pero aquí todo cambió desde que se fueron los que sí sabían cómo dirigir. Rubén quiso decir algo, pero no alcanzó. De la oficina salió Sergio Padilla, perfectamente vestido, con corbata a juego y una sonrisa plástica. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a Rubén con desprecio. ¿Quién es este sujeto? Es un chofer con una entrega en regla, Sergio, respondió Elena con firmeza. Sergio lo observó de arriba abajo. Chasqueó la lengua. Pues que no estorbe. Este lugar no es para recoger basura de la calle. Rubén no respondió. Solo lo miró. Esa mirada, vieja pero filosa, hizo que Sergio diera un paso atrás sin notarlo. Nos vemos en el camino, dijo Rubén, y se alejó sin apurarse. Elena se quedó ahí, con el corazón latiéndole rápido. Había algo en ese hombre que no encajaba, algo en su forma de no dejarse humillar sin necesidad de levantar la voz, como si supiera que su momento todavía no había llegado. Pero llegaría, y sería imposible ignorarlo.
Elena observó desde su escritorio cómo Rubén se alejaba del edificio, caminando despacio, como si no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Había algo en ese hombre que la inquietaba, pero no de forma negativa. Más bien le provocaba una especie de curiosidad profunda, como cuando ves una película vieja que no sabes por qué te atrapa. No era solo su aspecto o su silencio, era la forma en que había sostenido la mirada de Sergio sin titubear, sin necesidad de levantar la voz ni decir una sola palabra más de la cuenta. Eso no era común. Aquí todos bajaban la cabeza ante él. Pasó media mañana revisando reportes, pero la imagen de Rubén regresaba una y otra vez. Se preguntaba por qué alguien con esa actitud y esa forma de ver el mundo se conformaba con manejar un tráiler viejo. Había conocido muchos choferes en sus años ahí, buenos hombres, otros no tanto, pero ninguno como él. Había algo más, y lo iba a averiguar. Cerca del mediodía, bajó al comedor para tomarse un café. El lugar estaba lleno, el ruido del personal mezclado con el tintineo de platos y vasos. En una de las mesas del fondo, Rubén comía solo, con su termo de café al lado y una libreta de apuntes abierta. Dibujaba algo, no garabatos, sino líneas exactas como planos. Elena frunció el ceño. ¿Eso es arquitectura?, preguntó sentándose sin pedir permiso. Rubén la miró, sorprendido pero no incómodo. Viejas costumbres. Antes de los camiones, me gustaba diseñar cosas. ¿Y por qué lo dejaste? La vida, dijo él encogiéndose de hombros. ¿Y por qué volviste? Rubén guardó la libreta sin contestar. No estoy aquí por nostalgia, añadió finalmente. Hay cosas que uno tiene que ver con sus propios ojos. Elena asintió despacio. No quería presionarlo. Había aprendido que las respuestas más importantes no se sacan a la fuerza. En ese momento, Sergio entró al comedor acompañado de un grupo de supervisores. Se reían fuerte, haciendo alarde de una broma interna. Al ver a Rubén con Elena, bajó la voz y se acercó por detrás. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba molesto. Platicando un poco, respondió Elena, sin mirar atrás. Sergio fijó la vista en Rubén, como si quisiera incomodarlo. Pero Rubén ni parpadeó. Tú deberías estar en zona de carga, dijo el gerente. Ya terminé. Me dijeron que esperara instrucciones para la siguiente ruta. Pues no esperes aquí. Este espacio es para el personal de planta, no para externos. Elena lo miró, furiosa. Aquí no hay letreros que digan eso, Sergio. No hace falta. La educación también marca límites. Rubén se puso de pie sin apuro. No se preocupe, ya me iba. Tomó su termo, su libreta y caminó hacia la puerta con la misma calma de siempre. Sergio lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. No entiendo por qué lo defiendes tanto, dijo, cruzando los brazos. Es solo un chofer más. Eso crees tú, respondió Elena. Pero hay gente que tiene más dignidad en una mirada que tú en todo tu currículum. Sergio sonrió con superioridad. Ten cuidado, Elena. A veces uno se deja engañar por apariencias. O por prejuicios, le soltó ella antes de marcharse. Esa noche, mientras revisaba correos en su casa, Elena no pudo dejar de pensar en lo que había visto. El plano, el tono en la voz de Rubén, la forma en que Sergio se incomodaba con su sola presencia. Todo apuntaba a que ese hombre escondía una historia importante, algo que aún no encajaba, pero que se estaba revelando a cuentagotas. Y ella, sin buscarlo, acababa de entrar en medio de todo. La mañana arrancó con gritos. Rubén apenas estaba bajando de su tráiler cuando escuchó el portazo de la oficina de logística. Desde ahí, la voz de Sergio retumbaba por todo el pasillo. ¿Cómo que se equivocaron de ruta otra vez? ¿Qué clase de inútiles tengo trabajando aquí?, tronó, golpeando el escritorio con el puño. Rubén se acercó con paso lento, cargando unos papeles que debía entregar.
Al pasar junto a la puerta abierta se detuvo un instante. Adentro, dos jóvenes supervisores estaban cabizbajos, mientras Sergio los acribillaba con reclamos, sin darles oportunidad de explicar. Creen que esto es una escuela. ¿Quieren aprender? Pues vayan a la calle a ver si allá les enseñan algo útil. Los muchachos apenas balbucearon una disculpa antes de que él los echara con un gesto brusco. ¡Fuera! Y más les vale que no haya otro error esta semana. Cuando Rubén entró a la oficina con los documentos en mano, el ambiente olía a nervios y sudor frío. Sergio lo miró como si fuera una mosca en su comida. ¿Qué quieres? Me mandaron a entregar estos papeles. Son las guías firmadas de ayer, respondió Rubén tranquilo. Sergio los tomó sin mirarlos y los dejó caer en una bandeja. Ni gracias ni un buenos días. Rubén lo observó por unos segundos. En ese gesto arrogante, en ese desprecio tan automático, vio a muchos hombres que había conocido en el pasado, todos con poder prestado, todos creyendo que una oficina los hacía invencibles. Y todos, tarde o temprano, caían. Salió sin decir palabra. Más tarde, en la zona de mantenimiento, Rubén se acercó a uno de los mecánicos para revisar un ruido raro en su tráiler. Ahí se enteró de lo que no se decía en las oficinas. Últimamente se han ido varios choferes buenos, comentó Ramiro, el mecánico. No aguantan el trato. Sergio los exprime como si fueran máquinas. Y los de arriba no dicen nada. ¿Quién crees que los puso ahí? Respondió Ramiro encogiéndose de hombros. Rubén asintió pensativo. Todo cuadraba, el crecimiento rápido de la empresa, los cambios estructurales, el abandono de los valores con los que él la había fundado. Ahora no eran personas, eran números, camiones cargados a tope, choferes sin descanso y todo para aumentar ganancias, sin importar el costo humano. Por la tarde, Rubén pasó por el comedor. Elena estaba ahí revisando unos archivos. Lo saludó con una sonrisa leve. ¿Día pesado? Normal, respondió él sirviéndose un café. Hoy corrieron a dos más, supervisores, jóvenes pero buenos. Solo cometieron un error. Rubén se sentó frente a ella. ¿Y tú? ¿Cómo sigues aquí? Porque alguien tiene que quedarse. Si todos nos vamos, no queda nada. Rubén admiró esa respuesta. No era valiente por impulso, era valiente con conciencia, y eso valía más que 1000 discursos. Antes de que pudiera contestar, el ruido de una discusión en la recepción llamó su atención. Ambos salieron del comedor. Un chofer de mediana edad discutía con Sergio a voz en cuello. Al parecer, lo habían mandado a hacer una entrega sin los papeles correctos y ahora querían descontarle el error de su paga. No fue mi culpa. Yo solo seguí instrucciones, gritaba el hombre rojo de rabia. Si no sabes hacer tu trabajo, aquí no te vamos a cargar la mano, respondió Sergio frío como una piedra. Rubén lo miró todo desde el pasillo. No dijo nada, pero dentro de él algo empezó a hervir. No era solo rabia, era decepción. Ver lo que su empresa se había convertido, lo que permitía a ese hombre al que él mismo había impulsado años atrás. Cuando el chofer salió, furioso y humillado, Rubén se le acercó. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Y qué? Solo quería saber, porque esto no va a quedar así. Luis lo miró con escepticismo, como si dudara que alguien pudiera hacer algo contra ese monstruo llamado sistema. Pero Rubén ya había decidido. No estaba ahí solo por nostalgia, ni por Mariana, ni por el pasado. Estaba ahí porque algo tenía que cambiar, y él sabía cómo hacerlo. Solo necesitaba el momento exacto para dar el primer golpe. El comedor estaba casi vacío. Solo quedaban un par de guardias y 2 empleados de limpieza que hablaban en voz baja al fondo. Rubén, sentado junto a la ventana, removía el café en su termo sin mucha prisa. Afuera, la lluvia caía con suavidad, empapando los vidrios y dándole a todo un aire de película antigua.
Elena entró sin buscarlo, pero al verlo ahí, solo, se le acercó con paso lento y una expresión que mezclaba cansancio con curiosidad. ¿Otra vez tú?, dijo con una leve sonrisa. No me dejan dormir las carreteras rectas, respondió Rubén, señalando la silla frente a él. Elena se sentó. Llevaba el cabello suelto, mojado por la lluvia, y un suéter que olía a guardado y café. Era una imagen tranquila, pero había algo en su mirada que no paraba de observarlo con atención. Siempre hablas con acertijos. No me doy cuenta. Tal vez es costumbre, dijo Rubén, encogiéndose de hombros. Hubo un silencio corto, de esos que no incomodan, sino que invitan. Hoy hablé con Ramiro, el mecánico, dijo Elena, mientras sacaba una servilleta de su bolso y se secaba las manos. Me dijo que ayudaste a revisar un motor como si hubieras diseñado el modelo. Rubén sonrió apenas. Algo así. No eres un chofer cualquiera, ¿verdad? Él la miró por primera vez de frente, sin evasivas. Depende de lo que entiendas por cualquiera. Entiendo que sabes más de lo que aparentas, que no te asusta, Sergio, que miras esta empresa como si fuera tuya y que cargas con algo que no has contado. Rubén no respondió de inmediato. Afuera, un trueno rompió el silencio del cielo. Elena esperó. No presionaba, solo sostenía la mirada con una paciencia que no era común. Alguna vez creí que los negocios se podían manejar con dignidad, dijo él al fin, bajando la voz. Que si cuidabas a la gente, ellos cuidarían la empresa, pero me equivoqué. O tal vez solo confié en las personas equivocadas. ¿Te lastimaron? No más de lo que uno mismo se lastima cuando deja de creer. La intensidad de sus palabras se quedó flotando entre ellos. Elena sintió un nudo en la garganta. Había algo roto en ese hombre, pero no era debilidad. Era esa clase de herida que no se ve, pero cambia la forma en que alguien camina por el mundo. ¿Y por qué regresaste? Rubén miró su termo vacío y lo giró con los dedos. Porque a veces lo que construyes sin querer termina en manos de quien no lo merece. Sergio. Él asintió. Fue apenas un gesto con la cabeza, pero lo dijo todo. Elena no quiso preguntar más. Entendió que había llegado al borde de algo grande, pero que aún no era momento de cruzar. ¿Sabes?, dijo ella levantándose. No sé quién eres exactamente, pero sé que no estás aquí por accidente. Y te prometo que voy a estar atenta. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento en que decidas hablar en serio. Rubén sonrió. No era una sonrisa completa, pero sí honesta. Entonces te va a tocar esperar un poco más. No tengo prisa, respondió ella, y se fue. Cuando la puerta del comedor se cerró tras de ella, Rubén se quedó viendo la lluvia. Por primera vez en años, sintió que alguien lo estaba mirando como era, no como chofer, no como sombra, sino como un hombre que aún tenía algo que decir y alguien dispuesto a escucharlo. Sergio Padilla cerró la puerta de su oficina con un empujón seco. Llevaba días con una molestia que no lograba explicar, como un zumbido persistente en la cabeza. No era físico, era otra cosa, algo más incómodo, intuición, y ese algo tenía nombre: Rubén Salgado. Se había acostumbrado a que todos lo miraran con respeto o miedo, pero Rubén no. Ese tipo lo miraba como si supiera cosas, como si le estuviera leyendo el alma sin pedirle permiso, y eso lo sacaba de quicio. Encendió su laptop, abrió una carpeta nueva y empezó a teclear el nombre completo que había leído en uno de los papeles de entrega. Rubén Salgado Torres. A ver quién demonios eres tú, murmuró. Durante la siguiente hora navegó por registros de empleados, redes sociales, bases de datos de transporte. Al principio no encontró nada extraño, solo un historial limpio, varios años como chofer freelance, direcciones antiguas, ninguna que llamara demasiado la atención. Pero algo no cuadraba, era demasiado limpio. Tú no eres cualquiera,
dijo entre dientes. Mandó llamar a Luisito, el asistente de operaciones, un joven ambicioso que soñaba con ascender a costa de lo que fuera. Quiero que revises todo lo que tengas de este tipo, le ordenó, pasándole un papel con el nombre. Rutas, empresas anteriores, contratos, y si puedes, habla con alguien en los patios de Torreón. Me suena de allá. ¿Algo en particular? Lo que sea que lo haga ver como lo que no es. Luisito entendió el mensaje. Buscaría fallas, errores, inconsistencias, algo con que mancharlo. Mientras tanto, Rubén trabajaba como si nada. Entregaba, descargaba, conversaba con los mecánicos, tomaba su café en silencio. No hablaba mucho, pero escuchaba todo y sabía perfectamente que Sergio había comenzado a moverse. Esa tarde, Ramiro se le acercó mientras él revisaba el motor del tráiler. «Oye, compa, ¿qué le hiciste a Sergio?» Rubén levantó una ceja. «¿Por qué?» «Porque anda preguntando por ti en todos lados. Hasta llamó a un compa mío en Gómez Palacio. Dice que quiere verificar referencias. Pero su tono no sonó a rutina. Sonó a cacería». Rubén sonrió sin humor. No le gusta lo que no puede controlar. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» «Esperar». El tono con el que lo dijo fue tan sereno que asustó un poco a Ramiro. En otra parte del edificio, Elena también empezó a notar los movimientos extraños. Sergio rondaba más seguido, revisaba archivos que antes ni tocaba, hablaba en voz baja por teléfono y daba órdenes vagas, pero con un trasfondo muy claro: encontrar algo para deshacerse de Rubén. Esa noche, cuando Elena se encontró con Rubén en el comedor, se lo soltó de frente. «Sergio te está buscando, y no precisamente para darte un ascenso». Rubén asintió, como si ya lo supiera. «Va a revolver el pasado. Lo interesante será ver qué encuentra. Y si encuentra algo que no debe, entonces va a entender que escarbar puede despertar cosas que no sabe manejar». Elena lo miró con más atención. «¿Quién eres realmente, Rubén?» Él se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con voz baja, dijo: «Alguien que ya fue traicionado una vez y no tiene intención de permitirlo otra vez». Las palabras se le quedaron a Elena retumbando en el pecho. No por lo que decían, sino por lo que no dijeron. Porque lo que Rubén cargaba no era solo experiencia, era historia, y esa historia tenía raíces profundas en ese lugar, aunque nadie más lo supiera aún. Sergio, desde su oficina, revisaba un archivo antiguo que acababa de llegarle por correo confidencial. Una fotografía amarillenta con fecha de 1998 mostraba a un grupo de fundadores de una pequeña empresa de transporte. Al centro, un hombre más joven, con ojos intensos y la misma mirada firme que lo incomodaba ahora. «No puede ser», murmuró. Y en ese momento entendió que había metido las manos en un fuego que no sabía apagar. El tráiler rodaba lento por las calles viejas de Gómez Palacio. Rubén conocía cada bache, cada esquina. Era como volver a una casa abandonada, donde todo huele a polvo y recuerdos. Esa parte del viaje no estaba en su ruta oficial. Nadie lo esperaba ahí. Pero él necesitaba hacerlo. A unas cuadras del viejo canal, donde antes pasaban los trenes, apareció la bodega, desteñida, con las letras despintadas que apenas dejaban leer: Rojas Transportes Norte, la que fue la primera sede de la empresa. Rubén detuvo el camión frente a la reja cerrada, bajó y caminó hasta el portón oxidado, metió la mano por un hueco en el metal y empujó. El chirrido que soltó fue como una queja larga, como si el lugar también sintiera el peso del abandono. Cruzó la entrada despacio, dejando que los pasos lo llevaran donde quisieran. El piso agrietado, las paredes manchadas de humedad y una lona caída daban testimonio del tiempo que había pasado, pero en su mente todo seguía vivo. Recordó la primera reunión con sus socios. Mesas de plástico, café soluble y sueños gigantes. Mariana sentada al fondo, tomando notas y organizando todo. Fue ella quien creyó más que nadie en el proyecto.
la que lo empujó a dejar el trabajo seguro para construir algo propio. «Vamos a mover no solo mercancía, Rubén», le dijo una vez. «Vamos a mover el futuro de nuestras familias». Se acercó a una columna con marcas grabadas en el concreto. Ahí anotaban los avances. Primer cliente cerrado, ruta Monterrey-Saltillo activa, compra del primer tráiler. Rubén pasó la mano por encima como si pudiera tocar el pasado. Entonces lo sintió, no solo nostalgia, sino coraje. «Esto no era para convertirse en lo que es hoy», murmuró. Pensó en Sergio, en su rostro arrogante, en su forma de humillar a los empleados como si fueran piezas descartables, en lo que había escuchado esos días: recortes, abuso, indiferencia, todo lo que él prometió evitar cuando fundó la empresa, todo lo que Mariana habría odiado. Una puerta vieja, medio colgada, se abrió de golpe con el viento. Rubén entró. Era la antigua oficina. Todavía quedaban archivos polvorientos, una silla coja y un escritorio de madera carcomido. Ahí había firmado su primer contrato. Ahí había decidido vender el primer porcentaje de acciones cuando Mariana enfermó. Se sentó, sintiendo cómo el pasado le apretaba el pecho. Había huido por dolor, por vergüenza, pero ahora entendía que su ausencia fue parte del problema. Al irse, dejó espacio para que gente como Sergio se metiera y deformara todo, y ese error ya no podía seguir enterrado. Sacó de su bolsillo una carpeta pequeña que cargaba siempre consigo. Dentro, copias de los documentos legales que aún lo acreditaban como accionista y fundador. No tenía todo el poder, pero tenía lo suficiente. Miró la carpeta, luego el espacio vacío, y en su cabeza volvió la voz de Mariana. «Si no luchas por lo que construiste, otros lo van a destruir por ti». Se levantó. Al salir de la bodega, el sol se abría paso entre las nubes. Rubén respiró hondo, con la mirada firme. No era el mismo de antes, ya no tenía los sueños grandes ni las fuerzas de juventud, pero sí tenía algo más poderoso: memoria y una deuda con su historia. Subió al tráiler, encendió el motor y se incorporó de nuevo al camino. Pero esta vez no regresaba a trabajar, regresaba a recuperar lo que le habían arrebatado. El primer movimiento estaba decidido, y lo que venía cambiaría todo. El comedor de la empresa era ese lugar donde todos fingían estar relajados, pero nadie dejaba de mirar por encima del hombro. Rubén lo sabía bien. Por eso, cuando entraba, elegía la mesa del rincón, cerca de la ventana, donde el murmullo no alcanzaba a convertirse en ruido. Ahí lo encontró Elena una mañana, con el café humeante y un bolillo partido por la mitad. «¿Otra vez desayunando solo?», preguntó ella, dejando su charola frente a él. «No estoy solo si tú llegas», respondió Rubén sin levantar la vista. Elena sonrió y se sentó. Era un ritual que se repetía cada vez con menos palabras y más silencios cómodos. Ella traía su café con leche, él su termo viejo. Compartían un pan, una mirada, una risa leve cuando algún comentario absurdo se colaba desde las otras mesas. «Hoy vi tu nombre en el sistema de rutas», dijo Elena mientras mezclaba el azúcar. «Vas a Saltillo. Ruta vieja». «Conozco cada curva», respondió Rubén. «¿Y qué vas a hacer cuando se acaben las rutas conocidas?». Rubén la miró por fin. En sus ojos había más curiosidad que intención. «Buscar otras, pero no solo en carretera». La respuesta la dejó pensando. Ese momento de calma duró poco. Sergio apareció en la entrada del comedor acompañado de 2 jefes de área. Su presencia cortó el ambiente como cuchillo en pan tierno. Todos bajaron la voz. Rubén ni se inmutó. Sergio lo notó y caminó directo hacia su mesa. «¿Y ahora tú qué? ¿También vas a dar clases aquí?», preguntó, cruzándose de brazos frente a ellos. Rubén se limitó a levantar la vista sin molestarse en contestar. «Digo, ya que sabes de todo, hasta mecánica, rutas, estrategia. ¡Qué maravilla! Lástima que nadie te contrató como consultor».
Sergio, empezó Elena con tono de advertencia. ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. Este lugar no es para que los jubilados vengan a pasearse. Rubén dejó el pan a un lado y se limpió las manos con calma. No estoy aquí para pasear, pero si eso te quita el sueño, lo entiendo. Sergio frunció el ceño. Mira, viejo. Ya basta, soltó Elena levantándose. ¿Por qué te empeñas en atacarlo? ¿Qué te molesta tanto? ¿Que no le tienes miedo? ¿Que no te juega el juego? Todos los presentes giraron la cabeza hacia ellos. El comedor quedó en silencio. Esto es un lugar de trabajo, no tu teatro personal, continuó Elena. Si tienes algo que decir sobre desempeño, hazlo con hechos, no con arrogancia. Sergio la miró como si no la reconociera. Estás cruzando una línea, Elena, no más de la que tú cruzas cada día, tratando a todos como basura. Por un segundo, Rubén creyó que Sergio iba a estallar, pero algo en su rostro cambió. Tal vez el darse cuenta de que no tenía el control total. Se dio media vuelta y salió, tragándose el orgullo. Elena respiró hondo y se sentó de nuevo. Las manos le temblaban un poco. Perdón, no era mi intención armar un drama. No lo hiciste tú, dijo Rubén con calma. Solo dijiste lo que muchos no se atreven. Es que ya no podía quedarme callada. Rubén la miró con gratitud sincera. No estás sola en eso. Se quedaron ahí un rato más tomando el café ya frío. Y en medio del ruido que poco a poco volvía al comedor, nació algo que ya no era solo complicidad. Era una alianza. Y eso, para lo que venía, valía más que cualquier contrato. El celular vibró 3 veces seguidas sobre la mesa del hotel de paso donde Rubén se hospedaba. Era temprano, todavía no amanecía del todo, pero él ya llevaba un rato despierto, sentado frente a la ventana, mirando cómo la ciudad se encendía poco a poco. El mensaje en la pantalla decía: listo para hablar cuando tú digas. L. García. Rubén tomó el teléfono, dudó un segundo y marcó. Licenciado, soy yo. Rubén, por fin. Pensé que ya te habías arrepentido. No, solo estaba esperando el momento adecuado. Bueno, ese momento ya se tardó casi 20 años, respondió el abogado con tono burlón, pero sin malicia. Rubén soltó una risa seca. Me tomé mi tiempo, pero ya estoy listo. Del otro lado de la línea, Lorenzo García, su viejo abogado de confianza, se acomodó los lentes sin dejar de teclear en su computadora. ¿Entonces es oficial? ¿Vas a hacer valer tus derechos como fundador? Sí, quiero que prepares todo, las acciones, los documentos. Si no lo hago ahora, esa empresa se va a hundir, y no voy a quedarme viendo. ¿Estás consciente de lo que implica esto? Sergio Padilla no se va a quedar de brazos cruzados y legalmente no pueden sacarte, pero sí van a presionar, te van a incomodar, te van a tratar de destruir. Ya lo hacen, pero no saben con quién se metieron. Rubén colgó después de repasar los primeros pasos legales con García. Se quedó con el celular en la mano, sintiendo el peso real de lo que acababa de decidir. Ya no había marcha atrás. Horas después, mientras entregaba una carga en la base secundaria de la empresa, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Rubén Salgado? ¿Quién habla? Pedro Marín, del Departamento Jurídico de Transportes Rojas. Queríamos informarle que recibimos una notificación oficial sobre la reactivación de su participación como socio fundador. ¿Podría pasar por la oficina central esta semana? Rubén sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, pero su voz se mantuvo firme. Claro que sí, el jueves estaré ahí. Perfecto. Traiga identificación y todo lo que crea necesario. Sergio estará presente en la reunión. ¿Mejor? Colgó. Miró el horizonte, las montañas al fondo de la ciudad, y sintió esa mezcla de miedo y determinación
que solo se experimenta antes de una batalla importante. No era solo un papel lo que estaba reclamando, era su historia, era la memoria de Mariana. Era la dignidad de todos los que aún creían que una empresa podía ser más que dinero. Esa noche se sentó en su tráiler con la carpeta de documentos sobre las piernas, fotos antiguas, contratos con firmas ya descoloridas, planos de la bodega original, cartas de agradecimiento de los primeros clientes, todo lo que construyó con tanto esfuerzo. Lo leyó como si fuera un libro viejo que por fin merecía ser abierto de nuevo. Pensó en Elena, en su voz clara, en la forma en que lo había defendido sin conocer toda la verdad. Tal vez pronto tendría que contarle. Tal vez ella también merecía saber en qué estaba metida. Al día siguiente, al pasar junto a ella en la oficina de control, se detuvo un segundo. «Elena». «¿Sí? Gracias por no callarte el otro día». Ella sonrió, sin entender del todo. «¿Por qué me lo agradeces ahora?» «Porque en unos días las cosas van a cambiar, y voy a necesitar gente que recuerde cómo empezó todo». Elena lo miró con extrañeza, pero no preguntó. Sabía que Rubén no hablaba por hablar. Rubén se alejó, con la carpeta en la mano y la mirada al frente. Iba directo hacia la verdad, aunque doliera, aunque le costara, porque hay decisiones que no se toman con la cabeza ni con la ley, se toman con el alma, y la suya, por primera vez en años, tenía un rumbo claro. El salón de juntas del edificio principal tenía paredes de cristal y un aire de éxito artificial. Todo brillaba, las pantallas, las tazas con el logo de la empresa, los trajes planchados. En la cabecera de la mesa, Sergio hablaba con su tono habitual de superioridad, mientras el resto de los presentes asentía sin convicción. La nueva estrategia logística para el segundo semestre aumentará el rendimiento en un 14%. Estamos dejando atrás lo obsoleto, decía señalando gráficos en una pantalla gigante. Nadie se atrevía a interrumpirlo, hasta que la puerta se abrió. Rubén cruzó el umbral con paso firme. Llevaba en las manos la carpeta que había guardado durante años, y en la mirada una calma peligrosa. No pidió permiso. Caminó directo al centro de la sala. «Buenos días. No vengo a escuchar, vengo a hablar». El silencio fue inmediato. Algunos lo reconocieron vagamente como el trailero ese. Otros lo miraron confundidos. Pero Sergio se levantó al instante. «¿Tú qué haces aquí? Esta es una reunión privada». «No más, no desde hoy». Rubén colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Con dedos tranquilos, fue sacando documentos uno por uno. Acta constitutiva, escritura de fundación, registro de participación accionaria. Y aquí, dijo levantando una hoja plastificada, el reconocimiento legal de mi estatus como socio fundador. Todo validado por el actual despacho jurídico, fechado y sellado. Las miradas se multiplicaron, murmullos cruzaron la sala como un viento frío. Sergio apretó la mandíbula. «Esto no tiene sentido. Tú vendiste tus acciones hace años». «Vendí una parte. Conservé el porcentaje suficiente para tener voz y voto. Solo que decidí guardar silencio. Hasta ahora». Una ejecutiva tomó uno de los documentos, lo leyó y lo pasó al siguiente. Confirmó en voz baja. «Es legal. Él tiene derecho a estar aquí». Rubén clavó los ojos en Sergio. «Tú me conoces, aunque hagas como que no». Sergio no dijo nada. Sus manos temblaban levemente bajo la mesa. Rubén se dirigió a todos. «Hace más de 20 años construimos esta empresa con las manos, con camionetas viejas y con la fe de que podía ser algo diferente. Mariana, mi esposa, estuvo en cada paso. Esto no era una cadena de explotación disfrazada de eficiencia. Era un proyecto humano. Y lo arruinaron. Varios bajaron la mirada. Otros, visiblemente incómodos, fingieron revisar sus notas. Sé lo que han hecho en estos años. Contratos injustos, despidos sin motivo, rutas que queman a los choferes. Lo he visto desde abajo.
manejando, escuchando, observando, y lo que encontré me dio vergüenza. Sergio intentó recuperar el control. Todo lo que dices está fuera de contexto. La empresa ha crecido gracias a estrategias modernas y... Gracias al miedo, lo interrumpió Rubén, a la arrogancia y al olvido de por qué empezó esto. Una de las consejeras, Marta Gutiérrez, levantó la voz. Rubén, ¿qué estás proponiendo? No vengo a imponer, vengo a recuperar. Quiero una auditoría interna, quiero acceso a los reportes reales y quiero sentarme con quienes aún creen que esto puede salvarse. ¿Y si el consejo no lo aprueba?, preguntó Sergio con un intento de sonrisa. Entonces haré pública mi historia, desde la fundación hasta la decadencia, con pruebas, con nombres. Tú decides cómo quieres que esto termine. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Sergio intentó hablar, pero sus palabras ya no tenían fuerza. Las máscaras habían caído, y frente a todos, Rubén no era un simple chofer, era el origen y el inicio de algo más. Cuando salió de la sala, Rubén sintió una presión que se había quitado de encima después de años. No era triunfo, era el principio de la verdadera batalla. En el pasillo, Elena lo esperaba. «Lo hiciste», Rubén solo asintió. «Ahora sí va a arder todo», dijo ella sin miedo. Rubén la miró con gratitud. «Entonces que arda, pero que valga la pena». Sergio golpeó la puerta de su oficina tan fuerte que el cuadro con el logo de la empresa cayó al suelo. Nadie se atrevió a recogerlo. Caminaba en círculos, fuera de sí, con el rostro rojo y los puños cerrados. «Esto es una trampa. Ese viejo no puede aparecer de la nada y quitarme todo», gritaba mientras barría con el brazo una pila de documentos de su escritorio. Luisito, su asistente, lo observaba desde un rincón, sin atreverse a intervenir. Los gritos se escuchaban en todo el pasillo. En las oficinas contiguas, los empleados se miraban en silencio, tensos, sabiendo que algo grave acababa de explotar. La noticia corría como pólvora. El trailero es fundador. Sergio fue exhibido. Viene una auditoría. Sergio se acercó al espejo del baño privado. Se miró con rabia y se mojó la cara. «Ese cabrón me va a pagar caro. No va a ensuciar lo que yo levanté». Pero por dentro sabía que no lo había levantado él. Solo había aprovechado el silencio del que sí lo hizo. En el comedor, los rumores se habían vuelto conversación abierta. Rubén era el tema central. Ramiro, los choferes, los supervisores, todos comentaban. Unos con sorpresa, otros con respeto. Incluso los que antes lo veían como un don nadie, ahora guardaban silencio cuando pasaba. Elena escuchaba todo, pero no decía nada. Seguía sin digerirlo. Rubén, ese hombre con el que compartió pan, café, silencios. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo no supo? Lo encontró en el taller, revisando una unidad como si nada hubiera pasado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó desde la puerta. Rubén la miró sin sorpresa. Ya esperaba esa pregunta. Porque no era el momento. Porque necesitaba mirar todo sin filtros. ¿Y yo qué era entonces? ¿Una herramienta más? Tú fuiste la única que me miró sin necesidad de saber quién era. Por eso confié en ti y por eso te lo estoy contando ahora. Elena se cruzó de brazos. Estaba herida, sí, pero también sentía algo más, algo que la confundía. ¿Y qué sigue, Rubén? Que se caiga la mentira y después lo que venga. La mañana siguiente, el consejo directivo convocó una reunión extraordinaria. Todos sabían que Sergio estaba en la cuerda floja. Rubén llegó puntual, sin traje, sin corbata, con los mismos jeans de siempre y una carpeta bajo el brazo. Los consejeros ya habían revisado sus papeles. Sabían que no podían ignorarlo. Sabían que lo que Sergio había ocultado era grave. «Estamos aquí», dijo Marta Gutiérrez, presidenta del consejo, «para revisar las acciones recientes en la dirección de la empresa y considerar cambios inmediatos en la gerencia general».
Sergio intentó defenderse. Todo esto es una maniobra emocional. Él se fue hace años, abandonó su puesto. Yo mantuve esto en pie cuando nadie más quiso. Rubén habló con calma. Tú no mantuviste nada. Te aprovechaste del caos. Usaste mi ausencia para imponer tu forma de hacer las cosas. Y ahora te toca responder por eso. Uno a uno, los consejeros comenzaron a leer en voz alta los reportes ocultos que Rubén había solicitado. Sueldos recortados, despidos sin justificación, contratos falsificados. La evidencia era clara. Sergio se desplomó en su asiento. Ya no tenía defensa. Horas después, la noticia era oficial. Sergio Padilla quedaba suspendido de sus funciones mientras se realizaba una auditoría completa. Su rostro, normalmente altivo, era ahora una máscara de frustración. Nadie lo aplaudió. Nadie lo acompañó. Salió solo, bajo las miradas frías de los mismos a quienes había maltratado. Rubén no celebró. No era una victoria, era apenas un paso. En el estacionamiento, Elena lo esperaba. Nunca creí ver a ese tipo fuera, le dijo. Tampoco lo imaginé así, respondió Rubén. Aún no sé cómo sentirme contigo. No te pido que me perdones, solo que camines conmigo en lo que sigue, porque esto apenas empieza. Elena lo miró largo rato, luego asintió, sin palabras, y en ese momento Rubén supo que no estaba solo para reconstruir lo que una vez fue suyo. Ahora tenía a alguien más con quien compartirlo, y eso lo hacía más fuerte que nunca. La noticia estalló como una bomba en los medios locales. En la portada de uno de los diarios digitales más leídos del norte del país, aparecía la foto de Rubén, tomada sin permiso, con mala intención, junto a un titular venenoso: Ex-trailero quiere apoderarse de empresa con historial dudoso. El texto estaba lleno de insinuaciones, medias verdades y citas anónimas de fuentes cercanas. Rubén lo leyó en el café de la terminal, rodeado de murmuros. La sensación no era nueva. Sabía lo que era que hablaran de él sin saber, pero esta vez dolía distinto. Porque no venía de desconocidos, venía de antiguos socios, de nombres que conocía bien, gente con la que había empezado todo y que ahora trataban de sepultarlo con rumores. Quieren ensuciarte antes de que tomes el control, dijo Lorenzo García por teléfono. Es estrategia de manual. Te quieren provocar para que retrocedas. ¿Y tú qué me recomiendas? Yo haría lo que siempre hiciste, Rubén. No grites, actúa. Esa tarde, Elena entró a la oficina de logística con el celular en la mano. Lo dejó frente a Rubén, sin hablar. En la pantalla estaba el mismo artículo. Él ni siquiera lo tocó. ¿Y ahora qué? Nada. Que hablen. El que no tiene historia que contar, que siga inventando la de los demás. Elena se cruzó de brazos. Esto te va a pegar fuerte. Van a venir con todo. Te quieren sacar. Rubén la miró con esa calma que ella ya empezaba a reconocer, una mezcla de cansancio y coraje contenido. Yo me fui una vez y por irme, esto se volvió lo que es. No pienso huir de nuevo. ¿Y si no te dejan reconstruir? Entonces lo haré desde fuera. Pero no me voy. Elena asintió. Lo admiraba, pero también le preocupaba el peso que Rubén estaba cargando. No era solo una lucha empresarial. Era una guerra interna con su propio pasado. Los días siguientes fueron turbulentos. En redes sociales, algunos empleados lo defendían. Otros, manipulados por los rumores, lo atacaban. En la empresa surgieron divisiones. Hubo choferes que se negaron a trabajar si Rubén quedaba en el poder. Supervisores que hablaban a escondidas en pasillos. Incluso surgió una carta firmada por antiguos socios exigiendo una votación urgente para restablecer la armonía corporativa. Rubén lo vio todo desde su escritorio. No respondió,
No se defendió con comunicados. En lugar de eso, pidió acceso a los libros contables. Reunió al equipo de operaciones, visitó a los choferes en sus horarios de descanso, escuchó más de lo que habló. «Quiero entender qué pasó aquí en los últimos años», les decía, «porque si no entiendo el daño, no puedo arreglarlo». Y poco a poco, algunos empezaron a verlo distinto, ya no como el viejo chofer misterioso, sino como alguien que realmente quería cambiar las cosas. Una noche, después de una jornada pesada, Rubén se quedó solo en la oficina. Afuera llovía. Sobre el escritorio, la carpeta con los documentos de su fundación seguía abierta. Al lado, una hoja en blanco. La carta de renuncia estaba a medio escribir. Por primera vez en días, dudó. Pensó en Mariana, en todo lo que sacrificaron, en la ilusión que alguna vez fue esta empresa, y se preguntó si realmente valía la pena volver a empezar. Entonces entró Elena, sin tocar la puerta. «¿Vas a rendirte?» Estuve a punto. Ella caminó hasta el escritorio y tomó la hoja en blanco, la rompió en dos y la tiró al cesto. «Si tú te vas, ganan ellos, y yo no pienso seguir aquí viendo cómo todo se cae otra vez». Rubén la miró. En sus ojos no había solo firmeza, había algo más, algo que le dio fuerza. «Está bien, no me voy, pero necesito que estés conmigo en esto». «Siempre lo estuve», respondió ella, y en ese momento Rubén supo que no solo había elegido quedarse, había elegido luchar acompañado, y eso hacía toda la diferencia. La primera semana después de su decisión fue una guerra sin balas. Rubén, con el respaldo legal ya confirmado, convocó una reunión interna con los jefes de área. No en la sala de juntas grande, sino en un espacio más simple, donde el café era de máquina y las sillas cojeaban. «A partir de ahora todo va a cambiar», dijo Rubén firme, frente a una pizarra blanca donde había escrito 3 palabras: dignidad, claridad, humanidad. Las caras de los presentes iban del escepticismo a la molestia. Algunos lo miraban con respeto contenido, otros con franca desaprobación. Andrés Vega, jefe de operaciones, fue el primero en hablar. «¿Y qué se supone que eso significa? ¿Que ahora vamos a dejar que los choferes dicten las reglas? Significa que se acabaron las jornadas de 18 horas sin pago extra, las amenazas, los descuentos injustificados. Vamos a operar con lógica, no con abuso». «Eso va a costarnos productividad», intervino una gerente de logística. «La competencia no tiene alma, Rubén. Y por eso vamos a diferenciarnos, porque tener alma es nuestra ventaja». La tensión se quedó flotando en el aire, pero nadie discutió más. Aún no, porque sabían que lo que estaba proponiendo era un cambio real, y eso para muchos era más peligroso que cualquier pérdida. Los primeros cambios se aplicaron sin anuncio oficial. Rubén ordenó revisar todos los contratos activos, detectar cláusulas abusivas y empezó a reinstalar a empleados despedidos sin justificación. También eliminó la lista negra interna, esa que nadie aceptaba que existía, pero que todos conocían. Eso no gustó, y pronto la resistencia se hizo notar. Una entrega clave no llegó a tiempo. Un correo importante se perdió en el sistema. La nómina de choferes presentó errores de último minuto. Rubén lo entendió enseguida. No eran accidentes, era sabotaje interno. «Van a empujar hasta ver si te caes», le dijo Elena una tarde, mientras revisaban reclamos en el comedor. «Entonces hay que empujar de vuelta, pero con hechos». Y así lo hizo. Instaló controles de transparencia, grabó las reuniones clave, puso en revisión a los jefes que antes nadie tocaba. No gritó, no amenazó, solo actuó. Una mañana, Rubén recibió una carta anónima, escrita a mano con letra temblorosa. «Gracias por lo que está haciendo. Pensé que nunca alguien nos iba a ver de verdad. Yo casi me fui. Ahora tengo esperanza. M». No decía más.
No tenía firma, pero fue suficiente. Esa tarde, en una sesión de retroalimentación con los choferes, Rubén se sentó al fondo y los dejó hablar. Al principio fue tímido, pero luego se soltaron. Hablaron de las noches sin dormir, de los viajes con los frenos fallando, de las veces que comieron solo pan porque no alcanzaba para más. Y Rubén escuchó todo, con los dientes apretados, con el corazón revuelto. Cuando la reunión terminó, se acercó a uno de ellos, un señor mayor de voz rasposa. «Gracias por hablar. Gracias por quedarte, don Rubén. No cualquiera vuelve cuando ya lo tiene todo perdido». Esa noche, Rubén convocó una rueda de prensa pequeña, sin cámaras rimbombantes ni discursos largos. «Mi nombre es Rubén Salgado. Fui fundador de esta empresa y regresé para corregir lo que permití que se torciera. No habló mal de nadie, no señaló culpables, solo dejó claro lo que venía, una etapa de reconstrucción, con los pies en la tierra y los ojos en las personas. Y cuando terminó, Elena se le acercó con los ojos húmedos. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que no volviste para vengarte, volviste para reparar. Rubén sonrió por primera vez en días, porque sabía que aún faltaba mucho, que no todos lo apoyarían, que habría más sabotajes, más dudas, más momentos de soledad, pero también sabía que por fin estaba haciendo lo correcto. Y eso, en un mundo tan roto, era el primer paso para volver a construir. Elena se encontraba revisando reportes en el archivo general, cuando Rubén entró sin avisar, como solía hacer desde que regresó a tomar el timón de la empresa. En la mano traía una carpeta nueva y en la cara esa expresión suya que mezclaba seriedad con algo parecido a esperanza. ¿Tienes un minuto? Ella asintió y lo siguió a la sala de juntas pequeña, esa que apenas usaban. Rubén cerró la puerta y colocó la carpeta sobre la mesa. Estamos por lanzar un nuevo programa de bienestar para el personal operativo. Incluye salud mental, apoyo legal, jornadas balanceadas, capacitaciones, cosas que deberían haber estado aquí desde hace años. Suena ambicioso, respondió Elena, sin entender por qué se lo contaba con tanto detalle. Y quiero que lo encabeces tú. Elena parpadeó. No lo esperaba. Nunca había sido jefa de nada, ni había estado al frente de un proyecto con nombre propio. Siempre trabajó entre escritorios ajenos, con órdenes de otros. Nunca imaginó que alguien le ofrecería construir algo suyo dentro de una estructura que por años la ignoró. ¿Yo? Preguntó, sin ocultar la sorpresa. Tú conoces el terreno. Tienes el respeto de los empleados y, más importante, sabes lo que significa que te traten como si no valieras. Elena bajó la mirada. Le temblaban las manos, aunque intentó disimularlo. No sé si pueda... No necesitas saber ahora, pero quiero que lo pienses en serio. Rubén se fue dejándola con el corazón desbordado de dudas. Esa noche, Elena se sentó frente al espejo de su pequeño departamento. La ciudad sonaba lejos, como si el mundo entero estuviera en pausa. En el reflejo vio a la mujer que siempre ha sido, trabajadora, callada, con los años dibujados en la piel y los silencios cargados en la espalda. ¿Yo liderar algo?, se dijo en voz baja. Recordó su juventud, sus años cuidando sola a sus hijos, las veces que pospuso sus propios sueños para sostener a otros. Recordó cuando pidió un aumento hace años y le respondieron que no tenía perfil de liderazgo. Pero ahora, alguien como Rubén, alguien que no regalaba palabras, le estaba ofreciendo un lugar que ella nunca se permitió imaginar. Se frotó las manos, miró sus propios ojos y se dijo: «Si no lo haces ahora, ¿cuándo?». El lunes siguiente, Elena apareció en la oficina de Rubén justo antes del mediodía. Llevaba en la mano una libreta vieja, con notas garabateadas y algunas ideas sueltas. «Acepto», dijo sin rodeos, «pero quiero hacerlo bien. Y a mi manera».
Rubén sonrió. Era justo lo que esperaba oír. Le entregó un gafete nuevo, con su nombre y el cargo: Coordinadora de Bienestar Operativo. Te van a mirar raro al principio. Tal vez incluso te van a atacar. Pero recuerda, esto no es para ellos, es para los que vienen detrás. Ese día, Elena empezó a reunirse con choferes, mecánicos, personal de limpieza. Escuchó historias, tomó notas, diseñó los primeros lineamientos, y con cada paso, su voz se volvió más firme, más segura. Ya no era solo la mujer que ayudaba con papeleo o la que pasaba desapercibida. Ahora tenía nombre, voz y un propósito claro. 2 semanas después, Elena presentó el primer módulo del programa: una red de apoyo psicológico para choferes en rutas largas, con atención gratuita y confidencial. Al final de la reunión, uno de los empleados, don Lupe, se le acercó con los ojos húmedos. «Gracias, señora Elena. No sabe cuánto necesitábamos esto». Ella asintió, sin palabras, con un nudo en la garganta. Esa noche Rubén la encontró en la sala de descanso, mirando por la ventana. «Hoy hiciste historia», le dijo. «Hoy comencé a creer que también puedo construir algo». Rubén la miró con orgullo. «Por eso te elegí, no por lo que sabes hacer, sino por todo lo que estás por descubrir que puedes». Y en ese instante, Elena entendió que el lugar que había esperado toda su vida, por fin era suyo. El sol de la mañana entraba de lleno por los ventanales del edificio principal. Rubén se detuvo frente al portón de seguridad. Lo que vio le sacó una sonrisa. Don Armando, uno de los primeros choferes que trabajaron para él, estaba firmando su reingreso. «¿Tú por aquí?», preguntó Rubén con tono nostálgico. «Pues sí, viejo. Me dijeron que esto por fin volvía a parecerse a lo que era. Y si tú estás al mando otra vez, yo también quiero estar». Rubén le palmeó el hombro con fuerza. No necesitaba más palabras. Esa semana, otros nombres comenzaron a reaparecer. Gente con historia, que había salido cuando Sergio impuso su política de presión y recorte. Choferes, técnicos, incluso 2 viejos supervisores. El ambiente empezó a cambiar. Se hablaba más entre pasillos, se escuchaban risas, y la sala de descanso dejó de parecer una sala de castigos. Pero mientras algunos volvían, otros no estaban contentos. La tarde del miércoles, el servidor de rutas se cayó por 3 horas. No fue un fallo común. Alguien había manipulado el sistema desde adentro, borrando asignaciones y sobrecargando horarios a propósito. Rubén recibió la notificación mientras revisaba nuevos contratos con Elena. «¿Esto es casualidad?», preguntó ella cruzando los brazos. «No, es la respuesta de quienes no saben perder con dignidad». Mandó llamar a Víctor Delgado, el jefe de sistemas, uno de los pocos que aún conservaba lealtad a Sergio. Fingió sorpresa, negó todo, culpó al proveedor del software. Rubén lo miró en silencio, sin acusarlo directamente, pero dejando claro que no era tonto. «No hay lugar para doble juego aquí, Víctor. Si quieres seguir, hazlo con las manos limpias. Si no, esta misma semana te consigo una salida decorosa». Víctor tragó saliva, fingió aceptar. Pero Rubén sabía que no había terminado. Elena, por su parte, notó un cambio en los pasillos. Algunos empleados empezaron a ignorarla, otros dejaban de hablar cuando ella pasaba. Rumores comenzaban a surgir, que solo tenía ese puesto por cercanía con Rubén, que no estaba preparada, que todo era una farsa bonita. Una tarde, encontró una hoja anónima pegada en la sala de descanso. Bienestar de papel, liderado por una señora sin peso. Elena la arrancó sin decir nada, pero por dentro, la inseguridad volvió a colarse. Se encerró en su oficina y pensó en renunciar. Minutos después, Rubén tocó la puerta. «Me enteré». «Estoy bien», mintió ella. Rubén la miró en silencio. «No me digas que estás bien cuando te tiembla la voz». Elena bajó la vista.
Él se acercó y le puso una hoja nueva en la mano. Era una nota escrita por Ramiro, el mecánico. «No se rinda, señora Elena. Usted ya hizo más por nosotros que los últimos 5 jefes juntos». Ella se quebró un poco, no lloró, pero respiró como si soltara un peso enorme. «No voy a irme, Rubén. No les voy a dar ese gusto. Entonces ya ganaste». Rubén, con el apoyo de los antiguos aliados, comenzó a blindar la empresa desde adentro, reasignó funciones, actualizó los protocolos digitales y trajo a un auditor externo de confianza para mapear puntos vulnerables. Pero lo más importante fue que empezó a abrir la conversación. Convocó una asamblea con todos los empleados. «Aquí no vamos a correr a nadie por sospechas, pero tampoco vamos a permitir sabotajes. Si alguien cree que puede frenar el cambio con miedo, se equivocó de historia». La sala entera lo escuchó en silencio. «Esta empresa no va a dividirse más. Vamos a corregir, vamos a crecer, pero vamos a hacerlo juntos, o no lo hacemos». Al salir de la asamblea, Rubén recibió un mensaje anónimo. «Esto no ha terminado». Lo leyó, lo guardó y siguió caminando, porque sabía que si el cambio dolía, era porque estaba funcionando, y él estaba dispuesto a pagar el precio completo por arreglar lo que una vez permitió que se rompiera. Era tarde. La mayoría del personal ya se había ido. La ciudad zumbaba a lo lejos, y en la sala de descanso solo quedaban 2 tazas sobre la mesa, medio vacías, tibias. Rubén y Elena estaban sentados uno frente al otro. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador y la lluvia golpeando el vidrio de la ventana. «¿Sabes?», dijo Elena de pronto, sin mirarlo. «Siempre creí que iba a terminar sola, que lo único que me tocaba era trabajar, aguantar y no molestar a nadie». Rubén giró su taza entre las manos. «Yo creí que no iba a volver a sentir nada, no después de perder a Mariana. Pensé que con ella se me fue la vida entera». Elena lo miró por fin, no con lástima, sino con una ternura que dolía un poco. «Nunca me contaste cómo fue». Rubén respiró hondo. No quería contarlo, pero ya era hora. Fue rápido, silencioso al principio, una tos que no se iba, luego cansancio. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Vendí todo lo que pude para sus tratamientos, incluyendo parte de la empresa. Creí que el dinero podría salvarla. Y no funcionó. No, la vi irse poco a poco, con la misma calma con la que vivió. Me pidió que no me encerrara, pero eso fue lo primero que hice. Elena bajó la mirada, tocó su taza con los dedos en silencio. A mí no me dolió perder a alguien, me dolió que nadie me eligiera. Me dolió ser siempre la fuerte, la que aguanta, la que no necesita a nadie. Nunca me permití caer. Rubén la observó con una mirada distinta, más profunda, más cercana. ¿Y ahora te dejas caer? No lo sé, pero contigo no me da miedo intentarlo. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó viendo las luces mojadas de la calle. Siempre me sentí invisible, Rubén. No importa cuánto hiciera, nadie me miraba. Hasta que tú llegaste. Yo no te vi por lástima. Te vi porque hablabas cuando nadie se atrevía. Porque tenías los pies en la tierra y el alma en el trabajo. ¿Y tú?, preguntó ella girando sobre sus talones. ¿Qué esperas ahora? Rubén se tomó unos segundos antes de responder. No lo sé, pero por primera vez no me siento solo. Y eso ya es nuevo para mí. Elena volvió a sentarse. Sus manos estaban juntas como conteniendo algo. ¿Tú crees que todavía hay tiempo? Siempre que uno respira, hay tiempo. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era suave, acomodado. Rubén sacó de su chaqueta una foto vieja, doblada por las esquinas. Era él, más joven, abrazado a Mariana frente al primer tráiler. A veces siento que si dejo ir esto, es como dejarla ir a ella. Elena tomó la foto y la observó con cuidado.
Tal vez no se trata de dejarla ir, Rubén. Tal vez se trata de dejarla descansar. Y tú también. Él no respondió, pero sus ojos brillaron con una humedad contenida. Tienes razón, dijo al fin. No puedo seguir manejando con los fantasmas en el asiento del copiloto. Entonces, suéltalos. No los olvides. Solo suéltalos. Rubén le tomó la mano. No fue romántico ni torpe. Fue natural, como si siempre hubiera sido así. Gracias por quedarte, le dijo. Gracias por volver, respondió ella. Y en ese momento no hubo besos, ni promesas, ni finales felices. Solo dos personas rotas, mirando la posibilidad de reconstruirse, juntas. Al salir de la sala de descanso, caminaron lado a lado por el pasillo vacío. Las luces se apagaban una a una detrás de ellos. Antes de llegar a la salida, Elena se detuvo. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que cuando todo esto termine nos tomemos un café. Pero no aquí, lejos, donde nadie nos conozca. Rubén sonrió. He manejado tantos kilómetros buscando algo así. Tal vez era ese café lo que me faltaba. Salieron sin más palabras. La lluvia había parado. La ciudad seguía encendida, y aunque aún había heridas abiertas, esa noche se cerró una. La del miedo a sentir, la del silencio guardado, la de lo que no se dice, pero por fin se empieza a escuchar. El lunes comenzó con algo distinto en el aire. En lugar del clásico murmullo cansado y las miradas apagadas, el patio de maniobras tenía otro ritmo. Los choferes saludaban con un poco más de ánimo. El personal de mantenimiento revisaba las unidades sin las caras largas de siempre. Incluso los de oficina llegaban con menos tensión en los hombros. El cambio no era drástico, pero sí palpable, como cuando llueve por días y de pronto amanece limpio. Rubén caminó entre los empleados, sin decir mucho, como era su estilo, pero todos notaban su presencia. Ya no era el trailero raro, ni el viejo que se cree jefe. Ahora era Rubén, el que escucha, el que cumple, el que se quedó cuando pudo irse. «Buenos días, jefe», le dijo uno de los jóvenes de almacén. «Buenos días, muchacho. ¿Todo en orden?» «Sí, hasta se siente raro ver la empresa tan tranquila». «Eso es buena señal», respondió Rubén con una sonrisa breve. Porque lo sabía. La verdadera transformación no empieza con pancartas, sino con cosas pequeñas, y eso ya estaba pasando. En una de las salas reconfiguradas por el nuevo programa de bienestar, Elena daba su primera capacitación oficial. Frente a un grupo mixto de empleados, choferes, administrativos, recién contratados, hablaba con voz clara y firme. No venimos a quejarnos, venimos a construir. Este espacio es para proponer, compartir y también decir lo que antes no se decía. Las miradas eran cautelosas al principio, pero con cada ejercicio, con cada historia compartida, las defensas iban cayendo. Uno de los choferes levantó la mano. «Mi hijo se enfermó hace 2 años y me descontaron el salario por faltar. Nadie me escuchó y yo estuve a punto de irme para siempre». «Eso no va a volver a pasar», dijo Elena sin titubeos. «Y gracias por contarlo, porque eso es lo que vamos a cambiar desde ahora». Cuando la sesión terminó, varios se quedaron conversando. Uno incluso le dio un abrazo sincero. «Gracias por devolvernos la voz, jefa». Elena, sin quererlo, sintió una punzada de orgullo, porque por fin estaba viendo lo que se puede lograr cuando te dan espacio para florecer. En recursos humanos, un grupo de empleados jóvenes hacía fila para entrevistas, nuevas contrataciones, gente fresca sin vicios laborales heredados. Entre ellos, una mujer de acento costeño y un muchacho que venía de una empresa en quiebra. Rubén los observó desde una esquina. Se acercó a la reclutadora y le preguntó: «¿Qué perfil estás buscando?» «Gente que no solo sepa trabajar, sino que sepa escuchar y cooperar. Gente sin miedo a preguntar».
Rubén asintió satisfecho, porque esa era la nueva esencia. En paralelo, la auditoría interna mostraba mejoras visibles, menos incidentes, mejor rendimiento en rutas, menos quejas de clientes. Todo, sin aumentar la presión. El consejo, aunque aún dividido, no pudo negar lo evidente. El nuevo sistema funcionaba. El viernes por la tarde se organizó una comida sencilla en el patio. Tacos al vapor, refrescos, música bajita. Rubén no quería discursos ni tarimas, solo que la gente conviviera. ¿Y tú no vas a hablar?, le preguntó Elena mientras lo veía servir salsa. Ya hablé mucho, hoy que hablen ellos. Y lo hicieron. Entre bocado y bocado, los empleados compartieron historias, rieron, recordaron anécdotas viejas. Algunos se disculparon por haber dudado de Rubén. Otros agradecieron a Elena por no rendirse. Pero lo que más impactó fue cuando Ramiro, el mecánico, se paró con un plato en la mano y dijo: «Nunca pensé que volvería a decir esto, pero por fin siento que esta empresa también es mía». Ese fue el verdadero aplauso. No el de las palmas, sino el de las miradas que decían: «Sí, aquí quiero estar». Rubén se quedó al final, viendo cómo se apagaban las luces del patio. Elena a su lado, con los zapatos en la mano y una risa ligera. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», dijo ella. «¿Qué? Que el cambio se siente, pero sobre todo, se cree». Rubén la miró. No respondió, solo le pasó el termo con café, porque sabía que lo que habían logrado ya no era una promesa, era real. Y apenas estaba empezando. El aire olía a carne asada, tortillas recién hechas y un toque de música norteña. El patio de carga se había convertido en un espacio de fiesta, decorado con banderitas, focos colgados entre los camiones y mesas largas donde empleados y familias compartían comida, risas y anécdotas. Rubén llegó con Elena justo cuando estaban organizando los equipos para una lotería improvisada. Ella se detuvo, mirando todo con una sonrisa casi infantil. «No recuerdo la última vez que vi esto aquí», dijo. «Gente riendo sin mirar el reloj». «Ni yo», respondió Rubén. «Y eso que vi esta empresa nacer». Ambos se movían entre la gente como parte del grupo, sin protagonismo, pero con una presencia que todos reconocían. No eran los jefes, eran los que se quedaron, los que lucharon. Y eso valía más que cualquier título. Una niña se acercó a Elena con una cartulina en la mano. «¿Tú eres la señora Elena?» «Sí, soy yo. Mi papá dijo que gracias a ti ahora puede llevarme a la escuela sin preocuparse por el trabajo». La cartulina era un dibujo de un camión, una oficina y un sol grande encima. Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Y cómo te llamas?» «Abril». «Gracias, Abril. Esto es más que un regalo». A lo lejos, Rubén la miraba, como quien reconoce algo hermoso en silencio. Mientras tanto, Ramiro contaba historias de los viejos tiempos junto a otros choferes que habían regresado. Rubén se les unió y, sin decir mucho, escuchó cómo hablaban del pasado y, por primera vez, del futuro. «Vamos a tener que pintar los camiones con ese nuevo logo que tú propusiste, Rubén», dijo uno. «Ya se siente diferente. Ya no somos solo cargadores. Somos parte de algo». Más tarde, en medio de los juegos, alguien subió a un pequeño escenario improvisado. Era Teresa, una operadora administrativa que había estado a punto de renunciar el año pasado. «Solo quiero decir algo», anunció tímida pero firme. «Esta empresa estuvo a punto de perderse y fuimos nosotros quienes la trajimos de vuelta. Pero si hay alguien a quien agradecerle que todo esto valga la pena, es a Rubén y a Elena». Los aplausos comenzaron espontáneos. Nada ensayado, nada obligado, solo genuino. Rubén se quedó quieto. Miró a Elena. Ella solo asintió con una sonrisa leve, los ojos húmedos.
Párate, le susurró. Esto también es tuyo. Rubén subió con paso tranquilo. Miró a la gente, a las caras que ahora sí le creían, que ahora sí lo seguían. No traje discurso, ni lo necesito, dijo. Solo quiero decir que lo que construimos hoy es de todos. Porque esta vez nadie se quedó mirando desde la orilla, bajó sin alardes como había llegado, y el aplauso que siguió no fue estruendoso, fue cálido, constante, de esos que se sienten más que se escuchan. Cuando la fiesta empezó a calmarse, Rubén y Elena se alejaron un poco, hasta un rincón del patio donde las luces colgantes apenas llegaban. Se sentaron en el cofre de un camión apagado, mirando el cielo despejado. ¿Sabes qué pensé cuando todo empezó?, dijo Elena. ¿Qué? Que tú venías solo a ajustar cuentas, que no te quedarías. ¿Y tú, qué esperabas de ti? Nada, solo seguir sobreviviendo, pero ahora vives, completó él. Se quedaron en silencio, no hacía falta más. Rubén tomó su mano sin apuro. No fue un gesto romántico, fue humano, real, como quien se sujeta no para aferrarse, sino para compartir el peso del camino. ¿Te das cuenta?, dijo él. ¿De qué? De que todo esto, todo lo difícil, lo injusto, lo que dolió, valió la pena. Elena asintió y por primera vez creyó que sí, que todo lo vivido había sido el camino exacto hacia ese momento, y ese momento ya no les pertenecía solo a ellos, le pertenecía a todos. Era una mañana clara, sin nubes. El cielo de Monterrey brillaba con ese azul limpio que aparece justo antes de que empiece el calor fuerte. Rubén llegó a la central más temprano de lo habitual. Vestía jeans, camisa abierta en el cuello y botas gastadas que conocían más carreteras que alfombras. En el patio lo esperaba un tráiler, no uno nuevo ni de lujo, sino uno como los de antes, con la pintura desgastada y el motor ronco. El mismo que manejó en sus primeros días, ahora reparado, con el logo de la empresa recién renovado pintado en la puerta. Transportes Rojas. Elena se acercó sosteniendo 2 cafés. ¿De verdad vas a manejar tú solo? Una última vez. No para irme, sino para volver de otra manera. ¿Y qué ruta escogiste? Saltillo. Ida y vuelta, mi favorita. Ella le pasó el café y lo miró con una mezcla de ternura y orgullo. Entonces te espero al atardecer, y si no llegas, voy por ti. Rubén subió al tráiler con el cuerpo tranquilo y el alma en paz. Ajustó los espejos, encendió el motor y por primera vez en años sonrió. La carretera se desplegaba frente a él como una vieja canción. Cada curva, cada recta, cada señal le hablaban en un idioma que solo los que han vivido al volante entienden. Iba sin música, solo el rugido del motor, el silbido del viento y sus pensamientos como copilotos. Recordó a Mariana, a su risa al amanecer, al primer viaje que hicieron juntos en ese mismo camión. Recordó los silencios compartidos y las decisiones difíciles. Y supo que si ella pudiera verlo ahora, le diría lo mismo que le dijo una vez. El verdadero poder no está en mandar, está en saber cuándo bajarse y cuándo volver a subir. Rubén miró el retrovisor. Detrás de él no había pasado, solo experiencia, y frente a él, un nuevo principio. En una gasolinera de paso, Rubén se detuvo a cargar diésel. Un joven chofer lo reconoció al instante. ¿Usted es el señor Salgado? Depende, si vienes a cobrarme algo no soy yo, bromeó Rubén. El muchacho se rió. No, vengo a agradecerle. Mi papá trabajó en esta empresa cuando empezó. Me contó que usted siempre manejaba, como uno más. Eso era porque yo era uno más. Pues gracias, hoy esta empresa volvió a ser un lugar donde vale la pena estar. Rubén no respondió, solo le dio una palmada en el hombro. Porque a veces las palabras no son necesarias cuando el alma entiende. Al atardecer, Rubén regresó al patio, bajó del tráiler con paso sereno.
Elena lo esperaba sentada sobre una pila de tarimas, el cabello suelto, los brazos cruzados. ¿Qué tal el viaje? Perfecto. La carretera sigue siendo la misma, pero yo no. ¿Y ahora qué sigue? Rubén se encogió de hombros. Ahora toca enseñar, guiar y saber cuándo hacerse a un lado sin desaparecer. Elena lo miró con una sonrisa suave. ¿Y el volante? Se lo paso a quien venga con ganas de hacer las cosas bien. Ambos caminaron en silencio hacia la oficina. El sol caía lento sobre los camiones. Un nuevo turno empezaba. La vida seguía. Rubén se detuvo en la entrada, echó un vistazo al patio, a los empleados charlando, al ruido cotidiano que alguna vez lo espantó y ahora lo reconfortaba. ¿Sabes, Elena? Me pasé la vida pensando que debía esconderme para proteger lo que amaba. Pero entendí que a veces, para cuidar algo, tienes que mostrarte, dar la cara, volver. ¿Y lo lograste? No lo sé aún. Pero hoy me siento en paz. Y con eso cruzaron juntos la puerta, porque el verdadero viaje no es el que se hace en carretera, sino el que te lleva de regreso a ti mismo. Y Rubén, por fin, había llegado. A veces, la vida nos lleva por caminos que parecen alejarnos de lo que fuimos, pero en realidad solo nos preparan para volver con más verdad, más fuerza y más corazón. La historia de Rubén no es solo la de un hombre que recuperó una empresa, es la historia de alguien que eligió la dignidad sobre el orgullo, el compromiso sobre la comodidad y el amor propio por encima del miedo. Porque el verdadero poder no está en mandar, está en escuchar, en mantenerse firme sin aplastar, en volver a empezar, no porque se deba, sino porque vale la pena. Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te juzgó sin conocer tu historia? ¿Te atreverías a volver a empezar? Dale like si sentiste algo verdadero con esta historia. Compártela con alguien que necesite recordar que aún se puede cambiar el rumbo, sin importar cuán lejos haya llegado. Y si quieres seguir formando parte de este viaje, suscríbete al canal, no solo para recibir más historias como esta, sino para seguir construyendo contigo un espacio donde las emociones, la verdad y la esperanza todavía importan. Gracias por estar aquí. Esto también es tuyo.